Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Teníamos hoy el encuentro de nuestra última webconferencia, pero dado que no hay ninguna persona conectada, voy a de todas maneras a dejar la grabación para que lo puedan ver en posterioridad y esperando pues que igual esta información les aclare algunas dudas y sobre todo porque al final vamos a hablar de las actividades. Entonces, como para la última actividad, la prueba objetiva abierta, la prueba nacional, ya no vamos a tener encuentro, pues entonces les dejo aquí las indicaciones y las especificaciones de esto. ¿Listo? Entonces, bueno, saludos cordiales en diferido. Nuestra tercera webconferencia está centrada en el tema de contexto y narrativas. Ya sabemos que nuestro curso Comunidad Contextos pues se centra en una buena parte en revisar estos procesos que tenemos de comunidad, empezando por la comprensión de su definición, la comprensión de algunos de sus procesos, dentro de ellos pues los procesos de empoderamiento que lo hemos visto en detalle pues desde la actividad pasada y la webconferencia. Gracias y la webconferencia anterior. En esta actividad pues seguimos en las mismas, profundizando pues en este tema, en esta teoría en particular, en estos conceptos, mirando cómo funciona, cómo se da en el proceso en la comunidad. Y la idea de hoy es que podamos abordar estos otros dos temas que nos competen dentro del curso. Uno que tiene que ver con el contexto, justamente porque entendemos que la comunidad pues no se da en el vacío, sino al contrario responde a un entorno, un medio ambiente en donde se relaciona, donde tiene la capacidad de incidir, pero pues también está influenciada pues por ese mismo entorno en el que habita, ¿no? Y por el otro lado, pues la narrativa, justamente como una de las herramientas que reconocemos que son importantes, pues que son fundamentales, de hecho, para el ser humano en la construcción de su ser y en la construcción de la comunidad y en la construcción del contexto mismo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar a revisar el tema del contexto. Y para hablar de contexto, nosotros siempre pensamos en conceptos, en un concepto, en un primer concepto asociado al contexto que tiene que ver con el territorio y con la territorialidad. Yo creo que ustedes lo han revisado en algunas de las lecturas que la noción de territorio no es una noción tampoco sencilla pues de definir. Tendemos a pensar que está circunscrito o que se relaciona exclusivamente con las condiciones geográficas o el lugar o el ambiente en donde se encuentran las personas, los grupos sociales, las comunidades, las instituciones, una sociedad. Y sí, pero no significa que esté solamente o de manera exclusiva pensado en ese espacio geográfico. Porque cuando nosotros empezamos a interactuar y a vincularnos con ese territorio, con ese espacio geográfico, empezamos a hablar de otro fenómeno, de otro concepto, de otro proceso que es la territorialidad. Entonces, por eso cuando muchos autores asocian directamente la noción de territorio con ese proceso de apropiación que se denomina territorialidad. Entonces, por eso el territorio no es solamente el espacio físico, sino que involucra toda la serie de elementos, conjuntos, instituciones, instrumentos, herramientas, personas, dinámicas que hay dentro de un ámbito específico, pero además de eso, pues se habla de esos procesos y de esas dinámicas que se van dando dentro de esa relación que se establece con ese espacio físico. Entonces, territorialidad, territorio, es ese espacio apropiado por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales. Esas necesidades se asume que pueden ser de orden material, es decir, nosotros estamos en un espacio, en un territorio que es importante para nosotros, con el cual nosotros generamos apropiación, porque allí es donde tenemos nuestra casa, por ejemplo, es donde nos educamos, es donde trabajamos y a partir de esa necesidad material, pues podemos subsistir. Pero también hay una apropiación que satisface una necesidad de orden simbólico, es decir, yo me siento perteneciente a un espacio específico. Eso hace que yo diga que tengo arraigo, que tengo sentido de pertenencia a un espacio particular y por supuesto eso revierte en la construcción de mi identidad.
Como lo decía, pues también su apropiación pues puede ser utilitaria y funcional, es decir, toda aquella apropiación y relación que me permite a mí satisfacer necesidades materiales, necesidades físicas, o también pues esta apropiación de orden simbólico-cultural, que no solamente satisface ese sentido de pertenencia, sino también la construcción de mi identidad y también la construcción de mi ser, porque en mi territorio, en mi territorialidad, yo construyo una serie de referentes simbólicos que me ayudan a entender el mundo, a funcionar con el mundo. Y hay una serie de lenguajes y de simbolismos que yo voy apropiando, que son particulares de mi territorio o particulares de mi relación con ese territorio, en esa territorialidad que estamos construyendo, y que hace que sea, pues digamos, única en esa representación que yo tenga, ¿no? Bien, la apropiación también entonces nos dice, nos plantea Jiménez que la apropiación puede ser de orden multiescalar, ¿no? Es decir, nosotros podemos tener una apropiación inmediata en nuestra casa, con nuestra habitación. Pensemos nada más en nuestras habitaciones. ¿Cómo son nuestras habitaciones? ¿Cómo las decoramos? ¿Qué color tienen nuestras cortinas, las paredes, lo que tenemos en la mesita de noche? ¿Cómo ubicamos la cama? Si tenemos ventana o no tenemos ventana, si tenemos un cuadro, un adorno, un libro, en fin, ¿no? Nosotros le vamos dando el toque a nuestro entorno de acuerdo pues como a esa apropiación que nosotros vayamos generando. Y en ese sentido hablamos de la apropiación inmediata. Lo inmediato es nuestra habitación, nuestra casa, nuestro hogar, pero también encontramos otro tipo de apropiaciones que van escalando en un nivel más amplio en la medida en que se amplía, perdón, también ese territorio. Entonces podemos hablar de territorios próximos o locales, como los barrios, por ejemplo, las ciudades o territorios de orden regional, que pueden ser también fluidos, ¿no? Cuando hablamos de regiones podemos pensar que pueden ser departamentos, pero pueden ser también el conjunto de departamentos cuando hablamos de la región andina, región Caribe, región Amazonía, etcétera. También hablamos de una apropiación de orden nacional, ¿cierto? Cuando decimos somos colombianos y tenemos esa apropiación de lo que significa, o una construcción simbólica de lo que significa ese territorio colombiano, plurinacional, como los continentes, los latinoamericanos, o de orden mundial incluso. Bien, eso es una de las perspectivas que nos ayuda a entender lo que significa el territorio y la territorialidad. Esa perspectiva está muy ligada a esa noción de relación que se establece con el espacio físico y geográfico. Escúsenme 2 minutitos. Ya, discúlpenme que tenía aquí una urgencia que atender. Bien, vámonos entonces a otra visión de territorio, que es esta que propone la Palma, de territorio, no, perdón, de contexto, ¿cierto? Porque La Palma, cuando nos habla de contexto, él hace énfasis en los procesos que se dan en las organizaciones en relación con su entorno. ¿Sí? Entonces se centra específicamente en esos procesos, no hace una visión sobre el espacio geográfico como lo plantea Jiménez, sino más bien en esos procesos de relacionamiento de las organizaciones con su entorno y con su espacio físico. Entonces, en ese sentido, él pone en el centro de la comprensión y de la lectura del contexto los grupos y las organizaciones de la comunidad, donde resalta pues los procesos que tienen estos grupos y estas organizaciones, como tienen lo que caracterizan las organizaciones, ¿cierto? Que hay unos objetivos, que tienen unos propósitos, que tienen unos valores, unas metas, unas divisiones del trabajo, por lo tanto una asignación de roles, por lo tanto una coordinación, una planeación de algunas acciones, de algunas actividades, según lo que se haya propuesto pues en el logro de sus metas. En ese sentido, esos grupos y esas organizaciones tienen relación con el contexto en dos, digamos como de dos formas, ¿no? Uno, a partir de necesidades sociales o de la identificación de las necesidades sociales
que son las necesidades que también van a estar en el contexto, ¿cierto? Entonces ahí hay necesidades de subsistencia, de ocio, de libertad, de creación, de participación, de entendimiento, de afecto, perdón, de protección, ¿sí? Y por el otro lado está el relacionamiento que establecen estos grupos y estas organizaciones con el medio ambiente. Y en ese medio ambiente, pues se reconoce que hay otros actores sociales con quienes que pueden ser instituciones, pueden ser personas, digamos, líderes o personas que tienen una representatividad importante en ese medio ambiente, o pueden ser pues también otros grupos y otras organizaciones de la comunidad. Y esos actores sociales, o con esos actores sociales, se establecen unas relaciones específicas. Pueden ser relaciones de cooperación, relaciones de confrontación, de negociación o relación de conflicto, porque efectivamente nosotros también podemos encontrar que con estos actores, pues se establecen estas relaciones de conflicto. ¿Listo? Entonces, lo que La Palma dice es que el ambiente o lo que hay en el contexto em, es ese medio que está circundando a los grupos y a las organizaciones comunitarias. La forma, el mecanismo a través del cual las organizaciones y las comunidades se relacionan con ese contexto es a través de la participación. Y se puede o generar una articulación social con el medio ambiente, ¿cierto? Con esos actores sociales en esas distintas relaciones de cooperación, confrontación, negociación o de conflicto a través de esa articulación social. O también se puede generar unos procesos de, gracias, unos procesos de participación comunitaria que permite la satisfacción de las necesidades sociales, que siempre van a estar presentes porque son necesidades que surgen justamente de las dinámicas de relacionamiento de las personas cuando están en grupos, ¿no? Recuerden que en la conferencia pasada decíamos que es inminente que el ser humano es un ser social y al ser un ser social por naturaleza, pues es un ser que establece relaciones, es un ser que tiene capacidad de incidencia y también tiene capacidad de transformación, es un ser político, ¿cierto? Ser político también le da la capacidad de ser agente de cambio y agente transformador, ¿no? Es una persona activa dentro del medio social. Y en el medio social nosotros encontramos esa serie de necesidades también. Entonces lo que dice es que esa participación comunitaria permite esa satisfacción de necesidades sociales. Todas esas dinámicas están atravesadas por las dinámicas que se dan o que son propias del contexto, ¿cierto? Que tiene que ver con lo político, lo económico, lo técnico, lo burocrático, con la misma población, em, con las instituciones, con las normativas. Entonces, bueno, la lectura que nos invita La Palma en este caso sobre el contexto, pues tiene que ver más con esas dinámicas de participación sobre las cuales las organizaciones y las comunidades pues se relacionan y pueden tener o intercambios o satisfacción de necesidades. Bien, y pues la otra visión que también es importante mencionarla y hacerla como clara sobre lo que significa el contexto, o a propósito de esta mirada sobre el contexto, pues tiene que ver con el uso de las narrativas, ¿no? Em, lo que encontramos acá o a lo que nos invita a pensar esta imagen es que, y se pone en el centro, o en el primera partecita del triángulo, la narrativa, porque es es el mecanismo a través del cual las personas por un lado, logran comunicarse con el medio, ¿cierto? Pero también, por otro lado, logran dar a entender cuál es la comprensión que tienen sobre el mundo. Las narrativas, en general, son esas construcciones del lenguaje que nos permiten contar, que nos permiten organizar una idea y que nos permiten dar cuenta del significado o el sentido que tiene nuestro entorno, la realidad que nosotros vivimos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de problemáticas, pues hablamos de que efectivamente hay unas narrativas que nos ayudan a comprender cómo están siendo entendidas esas problemáticas. Cuando hablamos de
mm, soluciones alternativas, estamos hablando también de entender que hay unas narrativas que nos dicen cuál es la forma en que se está estructurando y se está organizando algún mecanismo o alguna toma de decisiones o algunas acciones para darle solución a unas problemáticas, ¿no? Entonces, las narrativas son justamente como expresiones que nos permiten a nosotros entender cuál es la concepción del mundo que tienen las personas y pues también las comunidades. Ahora, en relación específicamente, y esto porque es una de las lecturas que están allí en en el curso, en las unidades del curso, en relación específicamente con el empoderamiento, pues ustedes lo que encuentran es que hay un estudio en donde se centran en revisar qué es lo que está sucediendo con las mujeres rurales, como en sus estilos de vida, cómo se entienden, cuáles son sus dinámicas, y a partir de eh, su narrativa, a partir de su expresión oral, se pueden entender cuáles son esos procesos de empoderamiento. Es decir, necesitamos escuchar a las personas, entender sus narrativas para poder entender los procesos en los que se encuentran, ¿cierto? Y por eso es que es tan importante y pensamos, pues, finalmente en una comunidad con todas las dinámicas que hemos visto ya, que lo hemos analizado desde nuestro primer encuentro, con todas las dinámicas de interacción, sentido de pertenencia, colaboración, ayuda, objetivos comunes, necesidades comunes, dificultades comunes, propósitos, potencialidades, capacidades que se encuentran, pues todo eso está mediado por las narrativas, o más bien todo eso se logra evidenciar a través de sus narrativas. Entonces, la narrativa se vuelve una herramienta que nos permite a nosotros acercarnos a la comunidad para comprender cuál es su significado, cuál es su sentido, cuál es su noción de desarrollo, lo que quieran, cuál es su noción misma, incluso de comunidad, de cómo se ven a sí mismos, de cómo se definen a sí mismos, em, y nos permite entender ese estado en el que se encuentren las personas dentro de la comunidad para poder abordarlos e impulsar procesos de desarrollo. Entonces aquí se vuelve una herramienta, se vuelve una técnica, se vuelve un instrumento que nos permite acceder a las personas, acceder a las comunidades para entender en dónde están y cuáles son sus necesidades y cuáles serían entonces los desafíos para nuestro rol desde la psicología comunitaria. Bueno, aquí específicamente, porque pues está como extraída la idea del texto que está allí en el curso, pues las narrativas permiten darle visibilidad a las mujeres, ¿no? Ustedes saben que también es cierto que tenemos narrativas dominantes en nuestra sociedad y hay narrativas, muchas narrativas, incluso nuestro mismo lenguaje, pues está dominado por un lenguaje masculinizado, y está dominado por narrativas masculinas. Entonces, darle voz a la mujer es permitir que la narrativa la saque de esa invisibilidad en la que permanece y sobre todo en los espacios rurales en donde pocos espacios, perdón la redundancia, en donde tienen pocas oportunidades de mostrarse, ¿no? De ser escuchadas, de ser tenidas en cuenta, de participar y de incidir en los procesos de desarrollo. Entonces, por eso es importante que la narrativa no solamente le da una visibilidad a la mujer, sino que va jalonando procesos de empoderamiento, porque en la medida en que se hacen visibles, las podemos reconocer, las podemos escuchar, podemos entender cuáles son sus necesidades y por lo tanto también podemos entender cuáles son las potencialidades que tienen para empezar a jalonar, a impulsar, a motivar y a fortalecer esos procesos de visibilidad de la mujer que finalmente van a redundar o van a repercutir en esos procesos de empoderamiento. Bien, ahora, como lo decíamos, la narrativa entonces para nosotros desde la psicología comunitaria, bueno, yo creo que en general desde las ciencias sociales, desde las ciencias humanas, desde las ciencias de la educación, pues son herramientas que ayudan a generar conocimiento y son herramientas que también, incluso dentro de los ámbitos de salud,
dentro de los ámbitos terapéuticos hay uso de narrativas como estrategias que permiten los cambios, las transformaciones, las modificaciones, en fin. En este caso, vamos a pensar en el uso de la narrativa como una producción de conocimiento. Y finalmente, ¿en dónde se enmarca esto? ¿Por qué la importancia de la narrativa? Porque, como lo decía, la narrativa nos ayuda a entender significados, sentidos que tienen para las personas lo que estén viviendo, sus contextos, sus realidades, sus momentos de vida, sus dificultades, ¿no? Todo se expresa a través de el lenguaje, a través de no solamente palabras y símbolos, sino también de la manera como se expresa una o se cuenta una historia. Toda la historia, toda la narrativa está cargada de significados, ¿no? Incluso la manera como se estructura o el orden lógico que se le da, digamos, a una historia o a una narrativa. Entonces, nosotros hablamos de esas narrativas como una creación de significados y allí podemos encontrar como dos ideas que están en la base de esa creación de esos significados. Uno, la narrativa es una conexión secuencial de ideas. Esa secuencia, ¿qué cuento primero, qué cuento después? ¿Cómo lo resuelvo? Como, así como lo tenemos en todos los géneros literarios, el inicio, el nudo y el desenlace, lo mismo sucede con la narrativa. Por eso la secuencia, la manera como se cuenta la historia, pues tiene un significado, tiene un sentido también, ¿no? Cuando a mí me dicen, por ejemplo, hábleme de su vida, yo voy a trabajar, por ejemplo, una investigación con unas historias de vida o con unos relatos de vida y le digo a la persona, hábleme de su vida. No, yo soy una persona, yo podría empezar de muchas maneras. Va a depender de lo que sea importante para mí. Yo podría decirles, no, pues yo soy una mujer de tantos años, soy psicóloga, mamá de dos hijos, trabajo en la UNAM. Podría también decirles, yo nací en el municipio de Pamplona hace tantos años, mi infancia la transcurrí de la siguiente forma, la hice en el colegio tal cosa, recuerdo a mis amigas, ¿cierto? Son dos momentos de vida por donde voy a iniciar y eso tiene un significado para la persona, ¿cierto? Es importante en ese sentido tener en cuenta pues como la secuencia en que se presenta una narrativa. Y la otra idea fuerte de esa creación de significados es que da cuenta de una historia y de un tipo particular de conocimiento. Es decir, da cuenta de lo que es relevante para mí. Yo no hablo a propósito diciendo que soy una mujer psicóloga o que nací en Pamplona, ¿cierto? Eso no es al azar, diré. Eso en el fondo tiene un sentido. Y es porque para mí, por ejemplo, es importante, pues mi profesión me define en mi identidad. O para mí es importante decir que soy de Pamplona, porque también me define en mi identidad, ¿cierto? En el fondo de esto también, o esta creación de significados está relacionado con los artefactos culturales. Es decir, una narrativa no da cuenta solo de la historia de una persona, sino que da cuenta de la historia de una serie de contextos y de artefactos culturales en donde nosotros vamos a encontrar actrices y actores, vamos a encontrar formas de interacción, seguramente asignación de roles de esas actrices y de esos actores y alguna carga de valor también en la asignación de esos roles, ¿no? La mala, el malo, la buena, el bueno, ¿no? Y que está en relación también con esa interacción que yo genero con esa persona, ¿no? Es decir, también vamos a encontrar una serie de situaciones y de hechos, pues que también están dando cuenta de un significado y un sentido que le voy dando. Y esos artefactos culturales están relacionados con el contexto sociocultural. Nosotros en el contexto sociocultural encontramos narrativas, muchas narrativas y narraciones, es decir, la manera como cada persona va contando su narración, va contando su historia, va contando la manera como representa y como entiende. Toda esta producción de conocimiento a través de la narrativa responde a una epistemología, la manera como se entiende que se produce el conocimiento, ¿cierto? Es obviamente, está enmarcado dentro de un paradigma muy interpretativo, muy cualitativo, que resalta y reconoce la importancia que tiene el conocimiento desde la subjetividad y desde la intersubjetividad.
¿cierto? Es decir, el conocimiento no es objetivo, el conocimiento se produce, se construye, se crea en relación con los otros y por supuesto, cada persona tiene un conocimiento particular. Desde ahí tenemos que pararnos en ese paradigma porque si no, no lo vamos a poder entender. Desde ahí es que tiene importancia la narrativa. Entonces, la invitación con eso es que, con esta comprensión, es que podamos darnos la oportunidad de conocer las narrativas y las narraciones que hay en nuestra comunidad. Seguramente nosotros cuando hablamos con las personas, en las entrevistas que ustedes hicieron en la fase 2, un ejercicio muy sencillo. Vamos y hablamos con tres personas y van a encontrar algunos referentes simbólicos que puede ser que sean comunes. Claro, seguramente muchas ideas y opiniones distintas y casi que por cada persona podemos encontrar una idea única, pero seguramente que también encontramos muchos referentes que son comunes y que son afines. Tanto que podríamos decir que de las personas que forman una comunidad podríamos sacar una narración, una sola narración que da cuenta de la descripción o la comprensión de esa comunidad, de ese grupo con el que nosotros estamos trabajando. Entonces, bueno, de nuevo, ¿no? Como les decía, las formas de narrar son importantes para poder, son un método de conocimiento, es una herramienta que nosotros nos sirve para entender cómo es que la comunidad se concibe a sí misma, cómo es que la comunidad concibe sus problemas y cómo es que logra gestionarlos y salir de esos problemas buscando alternativas, ¿no? Al final, si nos damos cuenta, cualquier proceso de interacción que nosotros desde como psicólogos comunitarios generemos con las comunidades, pues deben apuntar a un cambio en su narrativa. Si no, no generamos ningún cambio, ninguna modificación, ¿cierto? Es decir, la narrativa también es un indicador del avance o de la transformación que haya sufrido una comunidad. A través de esto es que logramos darnos cuenta si una comunidad cambia o no cambia, porque su narración y la narrativa, la manera, los significados que están allí implícitos en esas narrativas, pues también van a cambiar. Bueno. Como sé que no hay preguntas, entonces sigo con el tema. Vamos entonces con el siguiente punto de este espacio, que es la revisión de la actividad. Recuerden que ustedes ahorita en esta actividad de esta fase 4 tienen un componente individual, una parte que se desarrolla de manera individual y una parte que se desarrolla de manera colaborativa. En la parte individual, la idea es que ustedes hagan un análisis de la lectura, pero ese análisis vamos a mostrarlo en un video. Es importante que tengan en cuenta que el video abra, que sea un video corto, sencillo, conciso, que sea dialogado, porque la idea es que ustedes nos cuenten, ¿cierto? Que no necesitamos nada elaborado ni lectura, no, sino que digan, vea, yo escogí tal lectura y la idea principal del autor es esto y esto, y habla de estas y estas cosas, y lo puedan explicar, ¿cierto? Un video que sea muy, muy fluido. Y por favor verifiquen que todos los enlaces abran, porque me ha pasado que cuando voy a abrir algún video, si no está bien editado, si no está bien cargado y no me abre, pues lógicamente tienen una mala calificación y empezamos a dilatar en el proceso de calificación porque ustedes me envían el que es hasta que yo revise y pueda ajustar la calificación, etcétera, etcétera. Entonces, porfa, importante que lo suban a YouTube y que verifiquen que el enlace tenga acceso. ¿Listo? Que esté publicado de manera abierta para que cualquiera persona la pueda ver. Bueno, esa sería como la parte individual, la parte grupal o en el trabajo colaborativo. Lo que van a hacer es que van a elegir una de las comunidades. Yo sé que eso es un tanto complejo porque muchos de ustedes en los grupos no se encuentran dentro del mismo espacio, pero la idea es que puedan elegir una de las comunidades y con esa comunidad entonces puedan ustedes dar respuesta a esas características del proceso de empoderamiento que ya habíamos revisado en la fase anterior, es decir, hablar de cuáles son los tipos de poder que ustedes allí identifican, cuáles son los procesos de empoderamiento, si es que están presentes o no presentes, en qué niveles, si es que se da de orden individual o grupal, em, o
comunitario o en el entorno donde se encuentra la comunidad, cuáles son esos recursos con los que ellos cuentan, tanto los internos como los externos, cuáles serían como esos factores que limitan a la comunidad, que tiene relación con los factores de contexto, con las condiciones en las que la comunidad se encuentra y con las problemáticas que ellos han definido. ¿Y cuáles serían entonces esas acciones del psicólogo para abordar pues la comunidad en este caso? ¿Listo? La idea de esto es que ustedes puedan hacer una producción narrativa, ¿cierto? Y ahí hay una guía que les habla pues como de la sesión, de la textualización, del tratamiento, de la manera como podrían generar esa narrativa, incluso podrían generar la narrativa, devolverla a la comunidad y transformarla o modificarla a partir de ese diálogo con ellos, ¿cierto? Que sería generar una narración sobre la narrativa que ustedes generaron, ¿no? Y ponerla a dialogar en discusión, en fin. Lo importante, bueno, y en esto también es un aspecto relevante que no lo mencioné cuando abordamos el tema de la narrativa, es que hay muchas formas también de expresar las narrativas, porque finalmente recordemos que las narrativas están llenas de significados, ¿no? De sentidos. Y los significados expresan simbolismos. Y nosotros podemos tener distintos lenguajes simbólicos, no solamente las palabras, no solamente el discurso, ¿no? O el diálogo, sino que también podemos tener imágenes, podemos tener fotografías, podemos tener pinturas, podemos tener garabatos, ¿no? En fin, ahí podemos tener canciones, poesías, no sé, lo que de acuerdo como al simbolismo pueda reflejar justamente el lenguaje, ¿no? Entonces la narrativa no solamente se expresa en texto escrito. Por eso, desde la segunda actividad les digo, piensen en distintas formas narrativas. Puede ser una foto, puede ser un dibujo, porque esto va expresando también significado. ¿De acuerdo? Entonces, piénselo de esa manera. Que la producción narrativa, para poder explicar estos temas que se comprenden en esta fase, no necesariamente o no exclusivamente tiene que ser un texto argumentativo, ¿no? Sino que puede estar enriquecido o acompañado de otra serie de referentes simbólicos. Bien. Y como les decía al inicio, después de este encuentro, nosotros ya no tenemos programado otro encuentro em, sincrónico. Entonces, pues quiero también hablarles y explicarles la última actividad, que es la prueba objetiva abierta o la prueba nacional, la fase 5 de nuestro curso. Es una prueba 100% colaborativa, es decir, tienen que desarrollarla las 5 personas integrantes del grupo. La idea de esto es que a partir de esta fase en la cual nos encontramos, es decir, a partir de la fase 4, podamos identificar alguno de esos aspectos problemáticos de la comunidad que esté afectando procesos de empoderamiento. Y eso es importante que lo tengan en cuenta porque no todas las problemáticas de las comunidades tienen relación con el empoderamiento. Es decir, un problema de desempleo no, o un problema de bajos ingresos no necesariamente tiene que afectar el proceso de empoderamiento de las personas porque a veces, por ejemplo, la necesidad de salir a buscar un recurso económico, al contrario, puede ser un detonante del proceso de empoderamiento. ¿Me hago entender? Cuando pensamos en procesos de empoderamiento, recordemos cuáles son esas características que definen el empoderamiento de una comunidad o de una persona o del grupo, ¿no? Como organización, digo yo. Porque ahí es donde vamos a poder entender cuál sería la problemática para el empoderamiento de una comunidad. Por ejemplo, si recordamos que dentro de los procesos de empoderamiento organizacional, las comunidades, por ejemplo, tienen un liderazgo, ¿cierto? Un liderazgo que tiene que ser inspirador, que tiene que ser participativo, que tiene que ser gestor,
creativo, que logra inspirar, ¿no? A las personas y vemos que justamente al contrario de tener un liderazgo así, nuestra comunidad tiene un liderazgo que es dominante, imponente, no deja que la gente hable, calla a todo el mundo, abusa del poder que tiene. Pues ese seguramente va a ser la problemática priorizada porque es uno de los factores que está imposibilitando que las personas reconozcan sus recursos, que las personas participen y generen procesos de empoderamiento. ¿Sí? No sé si soy clara. Por ejemplo, uno de los factores que también es fundamental para que las personas generen procesos de empoderamiento es que tengan la posibilidad, en una organización, es que tengan la posibilidad de desempeñar varios roles, porque en la medida en que desempeñan varios roles, pues aprenden nuevas habilidades y por lo tanto pueden desarrollar nuevas destrezas y generar procesos de fortalecimiento, empoderamiento. Excúsenme. Si nosotros identificamos que en nuestra comunidad solamente existe el rol de un líder y el rol de la secretaria y pare de contar y el resto simplemente son personas que están haciendo caso a todo lo que diga el líder, pues ahí no hay mucha posibilidad de desarrollar distintos roles. Por lo tanto, las posibilidades de desarrollar distintas capacidades pues se va a ver limitada. Luego entonces ya sé en dónde, hacia dónde voy a direccionar mis acciones para movilizar estos o generar nuevos roles y que generen nuevas dinámicas y permitan desarrollar nuevas habilidades. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que pensemos en cuáles son esos aspectos problemáticos que encontramos en la comunidad como un grupo organizado que está dificultando su proceso de empoderamiento. ¿Listo? Eh, una vez que nosotros lo identifiquemos, pues vamos a empezar a priorizar acciones. Pues, por ejemplo, si lo que encontramos es que tienen un líder autoritario, pues entonces vamos a trabajar en procesos de formación de liderazgo participativo o vamos a enseñarle al líder a que maneje herramientas técnicas de participativas, por ejemplo, para liderar cualquier reunión o vamos a enseñarle a hacerle un curso de planeación participativa para que él pueda movilizar o esta persona pueda movilizar su liderazgo, abra el espacio para que haya participación y de esta manera propicie el fortalecimiento de sus miembros y el empoderamiento pues de la comunidad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a identificar ese aspecto problemático, vamos a mirar cómo afecta el empoderamiento, hay que justificarlo y entender por qué este aspecto problemático afecta el proceso de empoderamiento. Vamos a revisar y priorizar algunas de las acciones y eso lo vamos a volver en un plan de trabajo. Un plan de trabajo que por lo menos tenga objetivos, que tenga acciones que sean coherentes con esos objetivos, por supuesto, que contemple cuáles son esos resultados esperados de esas acciones y pues mínimamente también unos tiempos, ¿cierto? Para mí, digamos que a mí lo que más me interesa es que tengan claridad sobre esa problemática que afecta al empoderamiento, esa justificación y por eso la rúbrica de evaluación, si no estoy mal, tiene un criterio que evalúa exclusivamente la justificación para entender por qué esa problemática priorizada tiene relación con el empoderamiento, ¿cierto? Y cómo lo afecta. Es importante para mí también la coherencia. Es decir, si yo digo que la problemática es está centrada en un liderazgo autoritario, pues mis acciones deben permitirme demostrar que van a movilizar ese liderazgo autoritario y que van a generar un liderazgo que sea más abierto, que sea compartido, que sea participativo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Los objetivos, por lo tanto, tienen que tener relación con las acciones y con los resultados esperados y todo eso pues va a responder de manera lógica y secuencial a esa problemática que nosotros queremos eh, atender. ¿De acuerdo? Bien, pues yo espero haber sido pues lo más clara posible con esto. Al final, el producto de lo que ustedes van a entregar en este prueba nacional, para la cual tienen, creo que solo son 10, 12 días máximo, por lo tanto es un trabajo que tienen que organizar muy rápidamente,
Por lo tanto, mi recomendación es que esta fase quede muy claramente explicada, porque acuérdense que en esta fase es que ustedes van a comprender qué es lo que está pasando con la comunidad. Y si hacen un buen ejercicio, un buen análisis de la comunidad, pues va a ser mucho más fácil también determinar cuál es el aspecto problemático priorizado pues para su plan de trabajo y por lo tanto pues pueden avanzar más rápidamente en ese diseño eh, de esa propuesta. ¿Listo? Bueno, yo como les voy a compartir la grabación de manera posterior, pues quedaría pendiente como de las inquietudes que surjan. Les deseo muchísimos éxitos y pues un agradecimiento especial para quienes han estado atentos en las webconferencias, para quienes han estado participando en los espacios, en los foros, con consultas que me han hecho de manera particular en en estos mismos espacios sincrónicos. Muchísimos éxitos, espero haberles aportado pues en su formación como maestrantes en psicología comunitaria. Y bueno, ya saben que este curso pues hace un énfasis particular en esas dinámicas de las comunidades, de los procesos de fortalecimiento, empoderamiento de la comunidad, de la relación con el contexto y de la narrativa como una herramienta que sirve para generar conocimiento y acercamiento a la misma comunidad. Así que si necesitan igual material, con mucho gusto estaré pendiente de cualquier duda, cualquier consulta. Un abrazo. Feliz cierre de curso.